Hola, es un gusto saludarlos y compartir con ustedes este diario. Estamos juntos a través de este canal que nos une. Estamos juntos por un propósito, el conseguir ser más felices, el tener más conciencia, vivir mejor y sobre todo vivir desde el amor, que yo creo que esa es la premisa más importante. Hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro gran amigo, Carlos Andrés Gaviria. Él es psicólogo, terapeuta, también especialista en regresiones. Y vamos a hablar un poco de la realidad. Tú y yo vemos un suceso de manera diferente, pero tú y yo nos podemos enfrentar de alguna manera en cualquier momento de la vida, porque tú alegas que esto es morado, porque tú tienes unas gafas moradas, pero yo te puedo decir que esto es amarillo porque tengo mis gafas amarillas. Entonces, ¿cómo interpretamos la realidad? ¿Qué es la realidad? Y cómo cambiar paradigmas. Es un gusto tenerte, a mí me encanta verte y compartir contigo. Tan hermosa, yo feliz de estar aquí compartiendo también contigo y con todos los televidentes esta información. Oye, y es que cada uno cree que tiene la razón y cada uno cree que su realidad es la que vale, la de nadie más. Y por eso hay guerras, y por eso hay peleas, y por eso hay tantos conflictos entre las personas. Entonces yo quiero empezar a preguntarte qué es realmente la realidad. Muy bien. Podemos decir que la realidad necesariamente se ciñe a la interpretación que tú estás haciendo de un hecho específico o de una experiencia que estás teniendo en este momento. Pero vale la pena hacer referencia a cómo interpretamos la realidad. La realidad la interpretamos a través de los órganos de los sentidos. Nosotros percibimos a través de la vista, de la audición, del tacto, etc. Y toda esa información llega y es interpretada por nuestro cerebro. Cuando el cerebro interpreta la información, capta solamente una pequeña porción de esa información y lo hace por algo muy particular, porque el cerebro, voy a dar una cifra, creo que ya la hemos dado en otro momento, pero quiero que nos quedemos con la cifra. Nuestro cerebro recibe aproximadamente 400.000 millones de estímulos por segundo, pero solo eres capaz de ser consciente de 2.000 estímulos. Los otros 399 millones y pico se pierden. Se pierden no, se van a una parte de tu cerebro que es inconsciente. ¿Qué significa eso? Que si tú solo puedes acceder, supongamos máximo a un 2% de la realidad de manera consciente, ¿cómo puedes asegurar que esa es la realidad? Entonces ahí es donde hacemos la invitación a las personas de entender que tu realidad es verdadera y tú tienes la razón, pero yo también tengo la razón frente a lo que yo estoy viendo y lo que estoy interpretando. Y por eso debo salirme de mi realidad y permitirme observar otras realidades para entrar entonces a hacer un proceso de comunicación mucho más efectiva con los demás. Pero entonces aquí es donde viene, lo pongo entre comillas porque esto no existe, el problema. Y es donde la gente empieza a pelear y empieza a tener discordias y entra en conflicto. Porque entonces si tú tienes una realidad, yo no la voy a aceptar porque yo te voy a poner por encima mi punto de vista y es que la tuya no es. Y mira que por eso hay tantos problemas, porque no ni aceptamos la realidad del otro, queremos que todo sea como lo queremos ver y tratamos de controlar las cosas. Entonces, ¿cómo cambiar ese concepto? ¿Cómo cambiar ese paradigma para respetar la realidad y la individualidad del ser? Claro, entonces inicialmente, como te estoy diciendo, o sea, es fundamental que nos demos el permiso todos de hacer ese clic y comprender 98% de la información que está llegando a tu cerebro realmente no la puedes captar de manera consciente. Sería irresponsable de nuestra parte asumir que ese 2% es la única verdad que existe afuera. Cuando yo me doy el permiso de observar las cosas con detenimiento, cuando empiezo a salirme, a cambiar el observador como lo decíamos, y empiezo a ver las cosas desde una perspectiva distinta, eventualmente en ese momento empiezo a ampliar más ese porcentaje de percepción que tengo. Y al ampliar el porcentaje de percepción puedo empezar a interpretar y a comprender otros elementos que están sucediendo en otras personas. De ahí algo que normalmente tú estás trabajando en los programas acá con personas maravillosas que nos acompañan, cuando hablas, por ejemplo, del tema de no juzgar, cuando hablamos del tema de aceptar la realidad del otro, porque lo que estamos haciendo ahí es simplemente asumir y entender y comprender que esa visión del otro también es
objetiva y también para él tiene su sentido y tiene su propósito. Si empezamos entonces a hacer el recorrido, empezamos a cambiar la visión, cambiamos el observador, cambiamos entonces la realidad y cambiamos la interpretación. Dejamos de juzgar al otro y asumimos entonces la responsabilidad de esa realidad que es la que yo estoy creando afuera. ¿Cómo interpreto al mundo? ¿Cómo hago para que los mensajes que me llegan a diario, cómo hago que a través de mis sentidos mi mundo sea mejor? Maravilloso. Entonces mira, si tu cerebro está utilizando los sentidos para poder captar la información que viene de afuera, para poder percibirla, entonces tenemos que ver que cada uno de nosotros utiliza un canal, esto viene de la programación neurolingüística, se llaman sistemas representacionales, utilizamos un canal prioritario a través del cual nos comunicamos y nos relacionamos con el mundo. Vamos a poner un ejemplo claro. Tú y yo nacimos en Colombia y aprendimos como lenguaje materno el español. ¿Significará eso que no podemos comprender otros idiomas como el portugués, el italiano, el inglés, etcétera? No, lo podemos aprender. Pero nuestra esencia y cada vez que nos vamos a comunicar dentro de nuestro contexto lo vamos a hacer en español. Asimismo, entonces tú utilizas un canal que lo vamos a llamar visual, auditivo o kinético o kinestésico. Esos 3 canales para poder filtrar la información, ese 2% que te va a quedar registradito muy claro en tu mente. Filtras a través de ese 2% en uno de estos canales y a través de él entonces empiezas a generar la forma en la cual interpretas la realidad. Si te das el permiso de comprender que tú como kinético ves las cosas desde una parte sensible, emocional, cierto que ya ahorita vamos a dar un poco más de características de estas, pero que otra persona que filtra la información desde la parte, por ejemplo, auditiva, que utiliza mucho la razón, la mente, el raciocinio, la comprensión, el análisis, te vas a dar cuenta que los puntos de vista son completamente distintos, porque uno va a ser, entre comillas, poco objetivo cuando está basándose en la emoción y el otro va a ser más objetivo, según la ciencia, porque está basándose en teoría. Pero los dos están viendo la misma información, solo que la ven desde puntos de vista distintos y la interpretan de manera diferente también. ¿Sabes qué? Me parece un poquito complicado, al menos porque a veces cerramos la mente a eso, abrirnos ante nuevas posibilidades, el cambiar los filtros con los que vemos la realidad. Entonces, hay gente que se te atraviesa en el camino y te dice, pero es que yo cómo voy a cambiar mi creencia, voy a poner un ejemplo duro para muchos, pero es verdad, voy a cambiar mi creencia en la iglesia católica si eso es lo que me han enseñado desde mis abuelos, mis papás, y tengo 50 o 70 años y toda la vida lo he vivido. No, y a mí no me van a meter otra idea en la cabeza. Pero esa persona se da cuenta en un momento determinado que no está disfrutando de las cosas que hace, no está fluyendo con la vida, y necesita un cambio, pero ese filtro no la deja. ¿Me explico? Maravilloso. ¿Cómo hace? Paradigmas. Tú dabas una palabra muy importante al inicio del programa y me parece espectacular, y al mismo tiempo utilizabas una analogía muy bonita con el tema de los filtros de las gafas. Si tengo las gafas moradas, veo morado; si tengo las gafas amarillas, veo amarilla. ¿Qué es un paradigma? Es una creencia. Una creencia que está instaurada en tu mente y que tú has asumido que es verdad porque así te lo han contado, pero que no necesariamente eso tiene que ser la verdad. Hay multiplicidad de ejemplos en referencia a esto, pero a mí me encanta trabajar, por ejemplo, con mis estudiantes un tema y les digo yo, chicos, nos han enseñado en la casa, por ejemplo, que montar los codos sobre la mesa cuando estamos a la hora del almuerzo, el desayuno, etcétera, es mala educación. Y les pregunto, ¿por qué? Y ninguno de los estudiantes sabe darme la respuesta. Y lo mejor es que no es mala educación. Claro, pero ¿sabes por qué? Entonces se remonta a la historia. Muchísimos años atrás, cuando habían unos personajes bien grandes, vikingos y otros, que se sentaban en unas mesas que al comedor no era el que tenemos en este momento, sino que era una tabla larga donde se ponían los platos. Cuando una persona de estas se apoyaba sobre la mesa, se tiraba los platos de los demás encima. Oye, no lo sabía. Entonces hicieron un acuerdo.
Y el acuerdo fue, por favor, nadie monta los codos sobre la mesa para que esos accidentes no sucedan. Y así respetamos el espacio del otro. Dime qué comedor hoy en día de los diseñados podrían llevarnos a un accidente de estos. Ninguno. Pero seguimos manteniendo dentro de una regla de etiqueta algo que desconocían seguramente muchísimos de nuestros televidentes. Mantenemos dentro de esa regla de etiqueta dejar de hacer algo porque simplemente nos enseñaron que era un patrón común o un patrón de comunicación o eventualmente un acuerdo que hicimos pues como para manejar ese protocolo. Y en ese momento cuando tú cambias o cuando tienes la posibilidad de cambiar el filtro o el paradigma, pues empiezas a vivir muchísimo mejor. Pero a veces los grupos sociales no te dejan hacerlo. Porque no digamos que te capturan, pero sí te llevan a sus ceremonias o te llevan a sus ritos o te llevan a sus cosas y no quieres que tú salgas de ahí y van a hacer lo posible para que no salgas de ahí, pero tú lo quieres hacer. Estoy hablando de cualquier cosa, de las creencias que tienes en el club, de las creencias que tengas a la iglesia donde pertenezcas, de las creencias que tengan en tu familia, pero siempre van a intentar otra vez voltearte y eso es lo que yo escucho de mucha gente, es que yo quiero vivir sin juzgar y sin criticar, pero vuelvo porque es que doy con mis amigas o doy con las compañeras de trabajo que son así, entonces no puedo liberarme de eso. ¿Cómo haces? Tomando decisiones. Obviamente aquí sí creas una responsabilidad en cada una de las personas. Cuando tú te permites hacer un ejercicio de conectar con tu corazón, como tú lo decías ahorita, entender, identificar que eventualmente lo que tú estás haciendo, lo que tú estás sintiendo, lo que tú estás percibiendo en ese momento no te llena y no te da felicidad, permítete generar un proceso de cambio. Albert Einstein lo decía, hombre, si buscas resultados diferentes, no sigas haciendo lo mismo, porque vas a obtener los mismos resultados. Si estás encontrando una inconformidad en el sistema y en las cosas que estás encontrando, permítete, creo que también lo comentabas con alguien en un programa pasado, permítete verificar otras formas de hacerle frente a una situación y si la forma no funciona, pues simplemente te devuelves, no tienes nada que perder. Pero si te funciona, ¿qué tal darte el permiso de ser más feliz porque te estás abriendo a experiencias nuevas que las estás viviendo desde esa referencia de amor? Sería mucho mejor. ¿Cómo aprovechas entonces cada uno de tus sentidos para vivir mejor? Hagámoslo así de fácil, o digámoslo así de fácil, para soñarte la vida. Muy bien, entonces empecemos por acá. Vamos a hablar y vamos a decir rápidamente los 3 canales que hay. Las personas auditivas normalmente son personas que filtran la información desde la parte racional, tienden a ser muy lógicas, tienden a ser muy de un sentido matemático, lo demostrable, lo científico. Son personas que van a cuantificar las cosas y que van a buscar que los resultados se den de acuerdo a lo que ellos puedan comprender de las situaciones. Aprenden y captan la información a través de lo que escuchan y de lo que están leyendo. Son muy intelectuales. Interesante, pero no es la única forma de filtrar la información. Aparecen los visuales son maravillosos, las personas captan la información es como la ven, toman fotografías constantemente de lo que está pasando y ellos arman en su mente películas. El visual es una persona que fácilmente tú le das una información y ya creó la película y la memoria a largo plazo de una vez de esa información. El auditivo necesita que tú le expliques como una receta las situaciones o los casos o las cosas que tú necesitas que haga bien. El visual tiende a ser más psicorrígido, muy perfeccionista, busca que las cosas salgan perfectas, trata de no salirse de la zona de confort, de mantenerse dentro del status quo porque lo paraliza las cosas nuevas, ¿sí? Estoy yéndome a extremos. El kinestésico es una persona que vive con el corazón a flor de piel, es una persona sensible, emocional, es una persona que le encanta el contacto físico, al visual no le gusta, por ejemplo, que lo estén abrazando. El kinético no sabe que es un espacio vital, ¿cierto? La baldosita que llamamos nosotros, él la rompe constantemente porque intenta mantener ese contacto emocional con las otras personas. Si empezamos a ver las 3 características, podemos decir que son completamente distintos entre ellos, pero nuevamente están viviendo la misma realidad. ¿Cómo aprendes, como tú lo decías ahorita, a soñarte la experiencia? Cuando tú te permites conectar
desde la perspectiva tuya, siendo una experiencia de amor. Y cuando tú reconoces que hay personas que tienen un canal de comunicación, un sistema de representación de la realidad diferente al tuyo, tú puedes elegir conscientemente adaptarte a su sistema de representación y comunicarte con ellos desde esa perspectiva. Si lo haces, aprendes a influir positivamente en él y aprendes a retornar beneficio entre comillas en esa relación en la medida que la otra persona se va a sentir cómoda contigo, va a tener confianza contigo, se va a soltar más fácilmente contigo y va a vivir de una manera mucho más natural en esa experiencia contigo. Lo que tenemos que hacer es reconocer primero que no somos los únicos, que no tenemos la verdad absoluta y que obviamente en la medida en la que yo me conecto con el otro desde la forma de expresión del otro, pues mejora la comunicación y si mejora la comunicación mejoran las relaciones. Mejora absolutamente todo. ¿Cómo hago para detectar qué canal de comunicación es el fuerte, el mío propio y también el de la gente que está a mi alrededor? Hablo de padres, esposo, hermanos, hasta compañeros de trabajo o gente que está a mi alrededor. Wow. Muy importante empezar a mirar esas características que yo te acabo de mencionar, ¿cierto? Los auditivos tienden a ser muy intelectuales, como te decía, les gusta mucho estudiar, les gusta mucho aprender, les gusta mucho comprender, hablan mucho, tienen mucho diálogo interno. El auditivo es una persona que está aquí, estamos tú y yo, pero te estás mecanizando ahí, entonces la siguiente pregunta que vas a hacer o lo que piensas hacer después de que terminemos la grabación, ¿sí? Ese es pues como el auditivo. Pero Dime. un paréntesis gigante, ¿sabes por qué te lo pregunto de nuevo? Porque a veces creemos que somos todo. Entonces tú me hablas de kinésico, yo lo tengo. Yo lo tengo. Pero entonces tú me hablas de visual, entonces yo lo tengo. Entonces tú me hablas de auditivo, entonces yo lo tengo. ¿Cómo Correcto. hago para detectar cuál es el que realmente predomina en mí? Muy bien. Tienes los 5 sentidos y los 5 sentidos los utilizas siempre. Pues la mayoría de las personas que tenemos obviamente nuestros sentidos desarrollados, gracias a Dios. Ahí entonces, claro, yo tengo la vista, tengo el gusto, tengo el oído, tengo el olfato, todos los tengo, ¿sí? Por eso todos los utilizas en el momento en el que te relacionas con otro. Por eso inclusive podríamos decir que no es imposible relacionarte con alguien de un canal diferente al tuyo, porque es que tiene las bases. Sin embargo, hay uno de ellos que tú prefieres. Entonces, si yo me pongo a hablar contigo sobre el tema emocional, sobre el tema de los sentimientos, sobre el servir a los otros, sentirte útil, ayudar, abrazar, darle amor a las demás personas, ¿sí? Es posible que eso vaya haciendo en ti como un clic más fuerte. Hay otros que van a decir, no, yo soy muy riguroso, perfeccionista, yo soy el que sé hacer las cosas bien, no me gusta delegar porque a veces las personas no hacen las cosas tan bien como las hago yo. Si el cuadrito está torcido en una casa, cuando entran lo perciben inmediatamente, hasta que no lo enderezan no se van a quedar tranquilos. El visual puede ser el que dice, uy, está en una evaluación y dice, yo sé que esa respuesta está en el cuaderno, en la parte superior derecha, en una nubecita que hice azul con letra rosada, porque toman las fotografías de las cosas. El visual nunca va a olvidar un rostro, pero posiblemente nunca se acuerde de tu nombre, ¿cierto? El auditivo, si tú le mencionas un nombre, inmediatamente va a captar porque él hace la asociación con la palabra, pero no necesariamente entonces con el rostro. El kinético lo que va a conectar es qué sintió cuando te conoció y va a generar nuevamente el vínculo contigo desde ahí. Si nos convertimos en políglotas y desarrollamos los 3 canales, pues en el momento en el que tú sientas que sea necesario hacerlo, te vas a mover de una perspectiva a otra y vas a fluir perfectamente en esa relación con eso. ¿Te imaginas donde todos los seres humanos de este mundo viviéramos así? Maravilloso. ¿Te imaginas? Pero yo sé que algún día vamos a llegar allá. Estamos Para ahí eso estamos y aquí. somos muchos los que estamos en ese despertar de conciencia, somos muchos los que estamos trabajando por generar esa conciencia en los otros, lo estamos haciendo con mucho amor. Este es un canal maravilloso que realmente aporta significativamente a que las personas nos escuchen y a que empiecen a ver esa información. Sé que para muchas personas puede no ser tan sencillo verse en una situación difícil y escuchar cómo hablan maravillas en la televisión,
nosotros mismos hemos vivido situaciones muy complejas, muy difíciles en nuestras vidas, créanme, a nivel emocional, a nivel económico, a nivel familiar, etcétera, pero eso no significa que no estemos acá con un compromiso de cada vez convertirnos en esa nuestra mejor versión. Qué lindo. Y también gracias a seres tan amorosos y tan bellos como tú, también se logra esta misión tan hermoso. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Siempre con mucho amor, Dianita. Tan bello.